Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? En la clase última que habíamos trabajado en la unidad 2 con teoría de conjuntos, no había podido grabar la clase porque tuve un problema con la computadora, ¿sí? Con el capturador de pantalla específicamente. Entonces vamos de nuevo. En la unidad 2, teoría de conjuntos, nosotros tenemos que... Espérenme un segundito. Vamos a avanzar. Conjuntos. Para tener en claro, un conjunto en matemática es un concepto primitivo. Esto significa que es un concepto que no se puede definir, que se admite como tal, como una expresión sin definición. Así como en la geometría tenemos al punto, a la recta, al plano, en la teoría de conjuntos, la palabra conjunto es un concepto primitivo, porque no podemos expresar de forma correcta su definición. Pero para tener en cuenta, conjunto es aquello que engloba a un grupo de individuos que tienen una característica común. Como ejemplo tenemos a las vocales. El conjunto formado por las vocales es aquel conjunto que encierra a todos sus elementos, que serían A, E, I, O, U. Un conjunto de personas podría ser una colectividad. Un conjunto de perros sería una jauría, por ejemplo. Si yo hablo de jauría, estoy hablando de perros. Pero esta palabra conjuntos, como le dije, no se define. Acá tenemos, en matemática, el concepto conjunto es un concepto primitivo, lo que les estaba diciendo. Acá está cómo se entiende, pero esto no es la definición. Es una colección o agrupación bien definida de objetos, cualesquiera sean su clase. Como por ejemplo, acá tenemos que en esta figura hay un conjunto de personas, en esta figura que tenemos acá. Un conjunto de personas. Bien. La notación. Simbólicamente, un conjunto se denota de varias maneras, pero puede ser con una letra mayúscula del abecedario y entre llaves se nombran a cada uno de sus elementos. Acá tenemos lo que les estoy diciendo como ejemplo. Tenemos el conjunto de las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, X, etc. se escriben entre llaves. Pero el nombre que representa a ese conjunto, ¿sí? El nombre que representa a ese conjunto es la letra mayúscula, L. Y estos son cada una de sus componentes. Uy, qué desastre estoy haciendo. Bien. Entonces, L es la letra del abecedario. Y entre llaves están sus componentes o elementos. Sigamos. En teoría de conjuntos no se repiten los elementos. ¿Esto qué significa? Ustedes lo van a entender después en programación. El conjunto, y acá no le puso nombre, pero está encerrado entre llaves, entonces se entiende que es un conjunto, y sus elementos son X y Z. Por más que la X se repita 3 veces, la Y 2 veces, los elementos del conjunto son X y Z. Una sola vez se escribe. Ese es el conjunto que está representando correctamente al de arriba. Sigamos. Al número de elementos que tiene un conjunto se le conoce como cardinal. Se representa con esta terminología, N de Q. Eso significa cardinal de Q o cantidad de elementos del conjunto Q. Por ejemplo, tenemos el conjunto A y sus componentes son A, B, C, D, E. Su cardinal sería de ¿cuánto? Es decir, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 5 elementos, exactamente. Eso significa que la cardinalidad del conjunto A es 5. Y la cardinal del conjunto B tenemos 1, 2, 3. X y Z. No importa cuántas veces aparece la X, es el mismo elemento.
¿Sí? Por eso, ahí tenemos la cardinalidad del conjunto A y la cardinalidad del conjunto B. 5 y 3. Sigamos. Relaciones entre conjuntos. La relación que hay entre elemento y conjunto es la de pertenencia o no pertenencia. Pertenencia se escribe con la letra E y no pertenece se escribe con la letra E pero tachado. Si un elemento no pertenece a un conjunto, se escribe con esa simbología. No pertenece, con esta. No pertenece. Veamos el ejemplo. En este caso, sea el conjunto M formado por los elementos 2, 4, 6, 8, 10. Acá decimos que en el conjunto M, el elemento 2 pertenece a M y el elemento 5 no pertenece a M. Acá tenemos el 2, pero el 5 no está. Se lee así: el elemento 2 pertenece al conjunto M. El elemento 5 no pertenece al conjunto M. Determinación de conjuntos. La determinación o definición, mal dicho definición, la manera de determinar un conjunto puede ser por extensión y comprensión. La determinación por extensión es cuando se nombran a cada uno de los elementos de su conjunto. Por ejemplo, volvamos al de el conjunto de las vocales. Si determino por extensión, al conjunto, voy a decir que el conjunto es A, E, I, O, U. Por comprensión, estoy hablando de la descripción particular que engloba a cada uno de sus componentes, que es vocal. Entonces, por extensión es aquella en la que se indica a cada uno de los elementos. Y por comprensión se hace una determinación en donde se describe a todos. En el ejemplo A tenemos el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Esa es una determinación por comprensión. No se están nombrando a los elementos del conjunto. Ahora, si nombra los elementos del conjunto como 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, esos son los elementos del conjunto A nombrados de A1. Entonces, ahí, en ese caso, nosotros tenemos que este conjunto está definido por extensión. En cambio, cuando leo esto, eso sería por comprensión. El conjunto de números negativos impares mayores que menos 10. Esa definición o determinación es por comprensión. Si nombro a sus componentes está complicado. Por eso surge esta manera de determinar un conjunto. Cuando es finito puedo nombrar a cada uno de sus elementos. Pero en este caso los números negativos impares mayores que menos 10 ¿son finitos o infinitos? Si respondieron infinitos está mal, porque dice números negativos impares mayores que menos 10. Esos elementos son finitos y se los puede nombrar por extensión. Ahí serían mayores que menos 10, tenemos el menos 9, el menos 8, el menos 7, así hasta el menos 1. El menos 8 no, perdón, porque sea impares. Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Esta determinación es por extensión. Esto es por extensión. Y acá arriba, eso es por comprensión. Las dos formas de determinar un conjunto. Pero no son las únicas. Acá ya expliqué la comprensión, ¿no? Se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto P es el conjunto de los números dígitos. Los números dígitos son del 0 al 9, son 10 números. Entonces, definirlo por comprensión es esto. Eso es definir un conjunto por comprensión. Y definir un conjunto por extensión, tenemos el ejemplo de ahí abajo. Ese sería por extensión. Y por comprensión es el de ahí arriba. ¿Por qué? Porque nombramos una característica, los números dígitos. Sigamos.
Otra forma de escribir es el conjunto P formado por los elementos X, tal que ese X es un dígito. ¿Sí? Esa es la forma en la que se lee esa simbología. Ejemplo, expresar por extensión y comprensión el conjunto de días de la semana. Este es el lenguaje coloquial. Acá es como nosotros los expresamos de forma hablada. Uy, espérenme, que metí la pata. De forma hablada, la manera, el lenguaje coloquial es este que está acá. Este es en el lenguaje coloquial. ¿Sí? Ahora, por extensión, para definir por extensión, se nombran a cada uno de sus elementos. En este caso, espérenme, acá nosotros al nombrar a cada uno de sus elementos, lo estamos nombrando por extensión. Bien. Esto es extensión. Cuando nombramos a todos. Por comprensión sería el conjunto de donde X, tal que X es día de la semana. Veamos. Por comprensión de X, tal que X es día de la semana. Muy bien. Otra forma de representar conjuntos es a través de diagramas que llevan el nombre del que fue quien formuló la teoría de conjuntos, Euler-Venn. Diagramas de Venn. Los diagramas de Venn se deben al filósofo inglés John Venn, que vivió entre los años 1834 y 1883. Sirve para representar los conjuntos de una manera diferente a través de gráficos. Esos gráficos con nombre de diagramas pueden ser círculos, rectángulos, triángulos, cuadrados, no tienen una forma particular. La idea es que nosotros los podamos comprender. Nosotros tenemos que interpretarlo de esta forma. El conjunto A, formados por los elementos, y ahí tenemos del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No puedo decir que el conjunto A es dígito porque faltaría el 0. El conjunto T está por las vocales A, E, I, O, U. El conjunto M está formado por los pares 2, 4, 5, 8, 1, 3, 7, 6. Esas formas, el cuadrado, la elipse o la manzana en este caso, están representando a conjuntos a través de diagramas de Venn. Bien, conjuntos especiales. Esto también ya lo había explicado, pero para los que no estuvieron. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Se puede representar entre llaves o con un 0 tachado. Acá tenemos los casos. ¿Sí? Espérenme un segundito. Este es un conjunto vacío y esto es un conjunto vacío. No se puede escribir el conjunto vacío formado por los elementos vacío. Eso no puede ser. Uy, qué horrible salió. O se escribe vacío, como en este caso se escribe vacío, o se ponen las llaves. Abren y cerramos llaves sin componentes dentro. Ahí tenemos conjuntos vacíos, pero no se puede escribir el conjunto vacío igual al conjunto vacío, porque son dos representaciones diferentes del mismo conjunto. Sigamos. Bien. A es igual a vacío. Ahí estamos diciendo que el conjunto A es vacío. O A es igual a vacío. Entre llaves podemos marcar el 0 tachado o las llaves que se abren y cierran. A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo, también se lee. Ejemplos. M. M son los números mayores que 9 y menores que 5. En ese caso, el conjunto M es un conjunto vacío, porque no existen números que sean mayores que 9 y a su vez menores que 5. Entre 5, 6, 7, 8 no hay mayores que 9 y tampoco menores que 5. Por eso es un conjunto vacío. Lo definimos por comprensión y si nombramos a sus elementos nos da vacío.
Bien. Conjunto unitario. El conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento. Por ejemplo, tenemos x tal que x al cuadrado es igual a 4. Acá me voy a detener un poquito, voy a tratar de escribir bien porque es un desastre como estoy escribiendo con esta cosa. Y vamos a tratar de ir comprendiendo un poquito. Bien. Ahora sí. Tengo x tal que x al cuadrado es igual a 4. Y x es menor que 0. ¿Cuántos elementos al cuadrado me dan 4? Si dijeron más 2 al cuadrado es igual a más 4, está bien. ¡Uy, qué feo! Menos 2 elevado al cuadrado es igual a más 4. Pero los elementos de ese conjunto que estamos viendo acá dice que x tal que x al cuadrado sea igual a 4 y además el y significa que tiene que cumplirse en ambos casos x sea menor que 0. La única respuesta para ese conjunto solución, el conjunto solución, va a ser menos 2. Un solo elemento. Tenemos otro ejemplo. El conjunto F está formado por los x tal que 2x más 6 sea igual a 0. En ese caso tenemos una sola opción. Fíjense que acá, espérenme un segundito. No era lo que quería hacer. Quiero ver algo acá. En este caso, x tal que 2x más 6 sea igual a 0. El único valor posible acá en donde me dé 0 va a ser para x igual a menos 3. Perdón, a 3. 2 por 3, 6. Más 6 no me da 0. Entonces, si escribo que x es menos 3, me va a quedar 2 por menos 3, me queda menos 6. Más 6 me da 0. Es decir que, tengamos en cuenta esto. Espérenme. Acá. Si yo hago x tal que 2x más 6, 2x más 6 igual a 0, trabajamos como ecuación. El 6 pasa restando, me queda 2x de este lado. X va a ser igual a menos 6 espérenme. X va a ser igual a menos 6 dividido menos 2. Discúlpame, voy a tener que cambiar mi pizarra que ya no está funcionando. Ahí. Menos 6 dividido menos 2. Menos 6, porque el 2 va a pasar dividiendo, dividido 2 me queda menos 3. X va a ser menos 3. Eso significa que la única solución de f es x igual a menos 3. Por lo tanto, f es un conjunto finito y además es unitario. Acá entro en el nuevo tipo de conjunto especial. Se llaman conjunto finito a aquellos que se conocen su cardinalidad. Por ejemplo, el conjunto F, la cardinalidad es 1. El conjunto G, su cardinalidad es 1. Es un conjunto finito. Si yo digo la cardinalidad de x tal que x es vocal, estoy hablando de 5 elementos. El elemento A, A, E, I, O, U. Cardinalidad 5, son finitos. Pero no todos los conjuntos son finitos. Por eso hacemos la notación. Acá tenemos un ejemplo. X tal que x es un número impar positivo menor que 10. Los números impares positivos menores que 10 son el 1, 3, 5, 7 y 9. Es un conjunto finito.
tipo de conjunto finito sería el conjunto n formado por los x, tal que x al cuadrado sea igual a 4. Ahí ya sabemos que la respuesta es 2 y menos 2. Su cardinalidad, la de n, es 2. Luego tenemos los conjuntos infinitos cuando no podemos conocer el número de sus elementos. Por ejemplo, si hablamos del conjunto de los números enteros, que viene desde menos infinito hasta más infinito, ya no es un conjunto finito y no lo podemos escribir por extensión nombrando a cada uno de sus componentes, porque tiene infinitos componentes. Entonces lo podemos definir por comprensión. Ejemplos. R es el conjunto R está formado por los elementos X, tal que ese X sea menor que 6. Menor dice, no dice ni positivo, ni negativo, ni nada, menor que 6. Todos los números menores que 6 son infinitos. Tenemos el menos 5, el 5, 4, 3, 2, 1. Eso sí es que hablamos de los números enteros, hasta menos infinito. Si hablo de los números fraccionarios, hay infinitos números, porque el primer menor que 6 no podemos saber cuál es. Fíjense que un número fraccionario puede ser 5,9 y es menor que 6. 5,99 es menor que 6. 5,999 es menor que 6. Hay infinitos números menores que 6. Entonces ese es un conjunto infinito. Todos los x, tal que x es un número par. Números pares hay muchos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, hasta infinito. Son conjuntos infinitos. Y hablamos de conjunto universal cuando hacemos referencial, cuando hacemos referencia a todos los elementos de una determinada característica. Si estoy hablando de números, el conjunto universal de todos los números que conocemos es el complejo, porque el complejo está formado por los números reales, por los números imaginarios, por los números fraccionarios, por los números irracionales, por los números enteros, por los números naturales, etc. Pero todos esos números están incluidos dentro del universal, que es el conjunto de los números complejos. Se representa con la letra U y generalmente su diagrama es un rectángulo. Ejemplo. El universo o conjunto universal de todos los números es acá está, el conjunto de los números complejos. Bien, hasta acá habíamos llegado a la clase anterior. Esto les voy a grabar y les voy a subir para que ustedes lo puedan ver en la plataforma a partir de hoy, jueves, creo que es 14 de mayo. Nos vemos en la clase en un rato.